Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y toda la polémica que la rodea. Concretamente quiero hablar de esas declaraciones que ha hecho Can recientemente, donde parece que está, digamos, bastante molesto con cómo se han contado las cosas. Vamos a desmenuzar todo esto, a analizar lo que ha dicho y sobre todo, a intentar entender un poco mejor lo que realmente ocurrió. Porque seamos sinceros, aquí hay mucha tela que cortar y muchas versiones diferentes. Antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais un montón y me animaríais a seguir trayendo contenido interesante para vosotros. Así que ya sabéis, un clic no cuesta nada. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como sabéis, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable en la pantalla, especialmente durante su éxito rotundo en Erkenzikuş. Era una serie que enganchaba, que te hacía reír, llorar y sobre todo, soñar con ese amor de película. Y claro, como suele pasar en estos casos, la gente empezó a fantasear con la idea de que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Empezaron los rumores, las especulaciones, las fotos analizadas hasta el más mínimo detalle. Un clásico. Pero lo que sí es cierto es que nunca confirmaron una relación romántica de forma oficial. Ambos siempre mantuvieron que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Eso sí, poco lo desmintieron de forma tajante, dejando siempre una pequeña puerta abierta a la imaginación. Y ahí, amigos míos, es donde empezó todo el lío. Durante años, se han escrito miles de artículos, se han publicado cientos de vídeos y se han creado innumerables hilos de debate en redes sociales sobre si estuvieron juntos o no, sobre por qué no funcionó, sobre si fue una estrategia de marketing. En fin, un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Y ahora, de repente, Can Yaman sale a la palestra y, según parece, no está nada contento con cómo se han contado las cosas. No he visto la entrevista completa, pero por lo que he podido leer y ver en diferentes fuentes, Can se muestra bastante frustrado y, diría incluso, enfadado con la situación. Parece que siente que se ha manipulado la verdad, que se han contado cosas que no son ciertas y que se ha creado una imagen distorsionada de lo que realmente ocurrió entre él y Demet. Y aquí es donde entra en juego esa frase que ha dado título a este vídeo: Demet y yo siempre dijimos la verdad. Esta declaración es muy reveladora. Implica que, según Can, él y Demet siempre fueron honestos sobre su relación, y que cualquier otra versión que haya circulado es simplemente falsa. Pero, ¿a qué verdad se refiere exactamente? ¿A la verdad de que eran solo amigos y compañeros de trabajo? ¿O a otra verdad más compleja, que quizás nunca lleguemos a conocer del todo? Es importante recordar que al final, solo ellos dos saben lo que realmente ocurrió. Nosotros, como espectadores y seguidores, solo podemos especular basándonos en lo que vemos en la pantalla, en lo que leemos en la prensa y en lo que nos cuentan las redes sociales. Y como ya sabemos, la información que circula por estos canales puede ser muy subjetiva y, a menudo, manipulada. Además, hay que tener en cuenta que Can y Demet son figuras públicas, pero también son personas con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a la intimidad. Quizás hubo cosas que prefirieron mantener en secreto, y eso es totalmente comprensible. Lo que me parece más interesante de todo esto es la reacción de Can después de tanto tiempo. Han pasado años desde que terminó Erkenzikuş, ambos han seguido adelante con sus carreras y han tenido otras relaciones. ¿Por qué ahora decide hablar de esto y mostrarse tan contundente? Una posible explicación podría ser que las especulaciones y los rumores hayan seguido persiguiéndolos a lo largo del tiempo, y que hayan llegado a un punto en el que Can ha sentido la necesidad de defender su verdad y la de Demet. Quizás se siente responsable de aclarar las cosas, especialmente ahora que ambos han seguido caminos separados y están viviendo nuevas etapas en sus vidas. Otra posibilidad es que haya habido algún evento reciente que haya provocado esta reacción. Quizás alguna publicación o algún comentario que haya cruzado la línea y haya hecho que Can explote. No lo sé con certeza, pero lo que sí es evidente es que algo ha pasado para que Can se sienta tan indignado. También es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla todo esto. En Turquía, la prensa del corazón y las redes sociales tienen un peso muy importante en la vida de las celebridades.
Los fans son muy apasionados y exigentes, y a menudo esperan que sus ídolos compartan su vida privada con ellos. Esto puede generar mucha presión y puede dificultar que los famosos mantengan el control sobre su imagen pública. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo la fama, los rumores y las expectativas de los fans pueden complicar la vida de las celebridades. Es una historia llena de interrogantes, de versiones contradictorias y de emociones a flor de piel. Y como siempre digo, lo más importante es intentar mantener la objetividad y no dejarse llevar por las especulaciones. Es fácil caer en la tentación de creer lo que nos cuentan los medios o lo que leemos en las redes sociales, pero es fundamental recordar que solo conocemos una parte de la historia, y que la verdad completa solo la saben Can y Mehmet. Lo que sí podemos hacer es respetar su decisión de mantener cierta privacidad y confiar en que si algún día deciden contar más detalles sobre su relación, lo harán a su manera y en sus propios términos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla y apoyándolos en sus proyectos profesionales. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Can Yaman sobre su relación con Mehmet Özdemir, destacando su frustración por cómo se ha contado la historia y su insistencia en que ambos siempre dijeron la verdad. Hemos explorado las posibles razones detrás de su reacción y la importancia de mantener la objetividad ante los rumores y las especulaciones. Y sobre todo, hemos recordado la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades y confiar en que si algún día deciden compartir más detalles sobre su vida, lo harán cuando y como les parezca oportuno. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan polémico. Me encantaría saber vuestra opinión, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que Can y Mehmet siempre dijeron la verdad? ¿Qué pensáis de toda esta situación? Os leo. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos contenidos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Así que ya sabéis, a dar likes, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, para expandir la noticia, podemos adentrarnos en varios aspectos que se han mantenido en la sombra y que podrían arrojar más luz sobre la complejidad de esta situación. Empecemos por analizar con más detalle la serie Erkenci Kuş y su impacto en la percepción pública de la relación entre Can y Mehmet. Erkenci Kuş no fue solo una serie de éxito, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Candivit y Sanem resonó profundamente con el público, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La serie se vendió a numerosos países, y la química entre los protagonistas se convirtió en el principal atractivo para los espectadores. La narrativa de la serie, llena de romanticismo, humor y escenarios idílicos, alimentó la fantasía de que los actores también estaban enamorados en la vida real. La prensa del corazón turca, siempre ávida de noticias sobre la vida privada de las celebridades, no tardó en hacerse eco de los rumores y especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa entre Can y Mehmet era analizado y diseccionado en busca de pruebas de un romance secreto. La presión mediática y la atención constante de los fans seguramente influyeron en la forma en que Can y Mehmet manejaron su relación. Es posible que incluso si existió una relación romántica en algún momento, decidieran mantenerla en secreto para evitar el escrutinio público y proteger su privacidad. Otra pieza clave para entender la situación es analizar las trayectorias profesionales de Can y Mehmet después de Erkenci Kuş. Ambos actores han seguido caminos muy diferentes y han cosechado éxitos en sus respectivos proyectos. Can Yaman ha buscado oportunidades en el extranjero, protagonizando series en Italia y consolidando su popularidad a nivel internacional. Su imagen de galán turco ha calado hondo en el público, y su presencia en las redes sociales es muy activa, manteniendo una conexión cercana con sus fans. Por su parte, Mehmet Özdemir ha seguido trabajando principalmente en Turquía, protagonizando series y películas que han reforzado su estatus como una de las actrices más populares y queridas del país. Su estilo fresco y su talento para la comedia romántica la han convertido en una figura muy solicitada en la industria del entretenimiento turca. El hecho de que ambos hayan seguido caminos separados podría ser interpretado de diferentes maneras. Algunos podrían argumentar que es una prueba de que nunca hubo una relación romántica seria entre ellos, ya que de haberla habido, habrían intentado mantenerla a pesar de la distancia.
Otros podrían argumentar que la distancia y las diferentes prioridades profesionales contribuyeron al fin de una relación que quizás sí existió en el pasado. Volviendo a las recientes declaraciones de Can Yaman, es importante analizar el contexto en el que se produjeron. ¿Fue una entrevista programada? ¿Fue una respuesta espontánea a una pregunta inesperada? ¿Fue parte de una campaña de promoción para un nuevo proyecto? Dependiendo del contexto, la intención y el significado de las palabras de Can podrían variar. Si fue una entrevista programada, es probable que Can haya tenido tiempo para reflexionar sobre sus respuestas y que haya medido cuidadosamente sus palabras. Si fue una respuesta espontánea, es posible que haya hablado desde el corazón y que haya expresado sus verdaderos sentimientos de frustración y enfado. También es importante tener en cuenta la personalidad de Can Yaman. El actor es conocido por ser directo y sincero, y no tiene miedo de expresar su opinión, incluso si eso puede generar controversia. Esta característica de su personalidad podría explicar por qué ha decidido hablar ahora sobre este tema, a pesar de que han pasado años desde que terminó Erkencicus. En cuanto a la frase Demet y yo siempre dijimos la verdad, es importante desglosarla y analizarla en profundidad. ¿Qué significa la verdad para Can Yaman? ¿Se refiere a la verdad objetiva, que puede ser verificada y demostrada? ¿O se refiere a su verdad subjetiva, que es su propia percepción de los hechos? Es posible que Can Yaman considere que él y Demet siempre fueron honestos al afirmar que eran grandes amigos y compañeros de trabajo, incluso si existió una relación romántica entre ellos en algún momento. Es posible que consideren que esa relación fue privada y que no tenían la obligación de compartirla con el público. También es posible que Can Yaman sienta que la prensa y los fans han interpretado mal sus palabras y sus acciones a lo largo de los años y que han creado una narrativa falsa sobre su relación con Demet. En este caso, su insistencia en que siempre dijeron la verdad podría ser una forma de defender su integridad y de corregir lo que él considera una injusticia. Finalmente, es importante recordar que la verdad es subjetiva y que cada persona tiene su propia versión de los hechos. Es posible que Can y Demet tengan diferentes perspectivas sobre lo que ocurrió entre ellos, y que ambas versiones sean válidas a su manera. Lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés y debate entre sus fans. Y como siempre digo, lo más importante es intentar mantener la objetividad, respetar su privacidad y confiar en que si algún día deciden contar más detalles sobre su relación, lo harán a su manera y en sus propios términos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla y apoyándolos en sus proyectos profesionales. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan polémico. Me encantaría saber vuestra opinión, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que Can y Demet siempre dijeron la verdad? ¿Qué pensáis de toda esta situación? Os leo. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos contenidos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Así que ya sabéis, a dar likes, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.